Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de microbiología. En la sesión de hoy, en este vídeo y en el siguiente, me voy a dedicar a describir dentro de los grupos principales de bacterias algunos de los géneros y las especies con más relevancia, no solo circunscritos a el área que, digamos, de manera más representativa está, digamos, distribuido, ¿sí?, entre la población, que es la parte de la microbiología clínica, ¿sí? Hay muchas áreas de interés en la actividad humana que están relacionadas a la actividad bacteriana, ¿sí? De la parte biotecnológica, la agricultura, la medicina, por supuesto la clínica, pero por supuesto con su vertiente ecológica, ¿de acuerdo? Entiéndase ecológica como su función dentro de los sistemas vivos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, hoy vamos a analizar la diversidad bacteriana y vamos a identificar aquellos exponentes que, pues bueno, son de mayor interés en el marco de este curso, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, acuérdense que el dominio procariótico, ¿sí?, está constituido por dos grandes categorías de organismos, los que están dentro del dominio arquea y los que están dentro del dominio bacteria. Del dominio arquea no lo voy a desglosar, porque esta parte de las arqueas las veo luego en otra materia que conocerán ustedes, que es la extremofilia, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ceñir a la parte de bacterias porque la diversidad microbiana es enorme y bueno, pues tenemos que dedicar algo de tiempo, aunque sea escueto, a pues las principales especies, ¿sí? Bien. Bueno, dentro del dominio bacteria, ¿sí?, encontramos este subdominio, que es el dominio de las proteobacterias, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios subdominios de proteobacterias. Encontramos las alfa, las beta, las gamma, las delta y las epsilon bacterias, ¿de acuerdo? Simplemente ahora las voy a denominar cuáles son los géneros más relevantes y un poquito más adelante vamos a ver algunas características en este sentido. Fíjense, de las alfa proteobacterias, ¿cuáles son aquellos órdenes que quizás son más relevantes? Pues bueno, los ricketsiales, que son básicamente bacterias del género Rickettsia, que están asociadas a patologías, ¿sí?, patologías que luego veremos más adelante. Tenemos los rizobiales, ¿sí?, los rizobiales, que son básicamente un orden de bacterias que están asociadas a una actividad fundamental para el ecosistema, como es la fijación de nitrógeno, la incorporación de nitrógeno a los sistemas vivos, ¿de acuerdo? Bueno, hay otros, pero no me voy a extender, ¿sí? Podemos hablar de los rhodospiriales o de los caulobacterales, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, para la parte de beta proteobacterias, ¿sí? De las beta proteobacterias, desde mi punto de vista, los más interesantes son el orden de los nitrosomonadales, ¿de acuerdo? Particularmente del género nitrosomonas, que también está asociado a la fijación de nitrógeno, al establecimiento de relaciones simbióticas con organismos de mayor complejidad y que tiene como resultado la fijación de nitrógeno. Recuerden que la incorporación de nitrógeno a los sistemas vivos es fundamental, ¿sí? El carbono se hace a partir de la actividad, fundamentalmente, aunque también por otros estratos del ecosistema, pero fundamentalmente por la actividad fotosintética, ¿sí?, fotoautotrófica de las plantas vasculares. Entonces el carbono entra por esa vía, pero el nitrógeno entra por estos dos caminos, fundamentalmente por la vía de los rizobios y por la vía de los nitrosomonas, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo carbono y nitrógeno, que son los dos elementos, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, más representados en los sistemas vivos, pues es una cosa que es importante de mencionar, ¿sí? Bien, de las gamma proteobacterias, bueno, de las gamma proteobacterias podemos hablar de los legionelales, son básicamente organismos, en este caso me voy a ceñir al género Legionella, y de los vibrionales, ¿de acuerdo? Particularmente de los organismos del grupo de los vibrios, ¿sí? Básicamente los dos tienen que ver con afectaciones clínicas, con patologías, ¿de acuerdo? Bien. La siguiente clase es las delta proteobacterias, ¿sí? De las delta proteobacterias un poquito más extrañas podemos hablar de los desulfovibrionales, ¿sí? De los desulfovibrios, que tienen que ver con la reducción
de compuestos sulfatados, ¿de acuerdo? A partir de la reducción de los compuestos sulfatados y de otros elementos bioquímicos en los que no voy a pormenorizar, son capaces de obtener materia orgánica, ¿sí? De la parte de los de sulfovibrio son los más interesantes. Y finalmente tenemos la otra gran clase, que son los epsilon bacterias, ¿sí? Particularmente del género Campylobacter. La Campylobacter, que es una enfermedad una especie muy estudiada en tratados de microbiología clínica, ¿sí? Campylobacter jejuni, por ejemplo, está muy estudiado. Bien. Vamos a hablar de otro gran grupo de bacterias, en este caso, que no son proteobacterias, ¿sí? No proteobacterias gram negativas. Particularmente hablamos de las cianobacterias. Bien. Las cianobacterias, al igual que las plantas vasculares, son organismos fotoautotróficos oxigénicos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son capaces de captar CO2 del ambiente, incorporar ese CO2 a su biomasa y por consiguiente hacer que crezca la cantidad de carbono presente en el ecosistema. Y a su vez utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones. Por consiguiente, uno de los residuos del metabolismo de este tipo de organismos es el agua, ¿de acuerdo? El agua. Lógicamente también producen oxígeno porque fotolizan el agua, ¿sí? Pero bueno, es un gran grupo de organismos, las cianobacterias. Bien, otro grupo que me parece interesante analizar son el grupo de los formicutes, que de forma muy general podemos hablar que tiene un bajo contenido en gemas C y son bacterias gram positivas, ¿sí? ¿Qué grupos podemos hablar? ¿De qué géneros de interés? Pues los clostridiales, básicamente, el género Clostridium, son anaerobios estrictos y que están descritos también en tratados de microbiología clínica, particularmente Clostridium perfrigens, Clostridium tetane y Clostridium botulinum. Son tres exponentes interesantes que sería pues conveniente analizar, ¿sí? Otro interesante son los del género Bacillus, de los bacilales, ¿de acuerdo? El género Bacillus pues es interesante porque tiene mucho interés tanto en microbiología clínica como en biotecnología, agricultura, etcétera, ¿de acuerdo? La parte de micoplasmas, igual me detengo un minuto, ¿sí? Los micoplasmas también son grupos de microorganismos causantes de patologías. Y el otro gran grupo son los lactobacilales, es decir, los lactobacilales, que son aquellos que realizan la fermentación láctica y que por consiguiente tienen un enorme interés industrial, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente, el último de los grupos que voy a repasar es el grupo de las actinobacterias, ¿sí? El grupo de las actinobacterias, particularmente el orden de los actinomicetales, y bueno, pues en este caso tenemos varios géneros, varios grupos, ¿sí? Que es interesante revisar, ¿no? Por ejemplo, el género Franquia, ¿sí? Que también son fijadores de nitrógeno, ¿sí? El género Nocardia, que está asociado a organismos con digamos, una estructura filamentosa cuando se organiza, ¿sí? Y que son protagonistas de procesos infecciosos, pero con una variante es que son patógenos oportunistas, ¿de acuerdo? O podemos hablar de los streptomyces, que son básicamente un grupo de organismos cuya característica o elemento distintivo que es necesario mencionar es que producen una gran diversidad de antibióticos. La mayoría de antibióticos que se producen a nivel industrial provienen del análisis de estudio de este grupo de organismos, los streptomyces, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ir un poco desgranando y pormenorizando los principales grupos. ¿Sí? Primero, las proteobacterias. ¿Por qué se denominan proteobacterias? En el término proteobacteria se acuña teniendo en consideración uno de los dioses de la mitología griega, que era el dios del cambio, Proteus, ¿sí? Entonces, bueno, es el grupo, digamos, más diverso de bacterias. Y abajo tienen el dendrograma, ¿de acuerdo? Veíamos que hay fundamentalmente 5 clases: las alfa, beta, gamma, delta proteobacterias, ¿sí? Las alfa, las beta, las gamma, las delta y las epsilon proteobacterias. ¿Qué elementos podemos indicar
Bueno, lo primero es que la mayoría son gram negativas. Acuérdense que el hecho de distinguir gram positivas o gram negativas deriva del análisis de la tinción de gram, ¿sí? Cuando se produce una tinción sobre un cultivo bacteriano, la tinción de gram permanece en unos organismos y otros organismos se tiñen, pero luego se pueden lavar este colorante, ¿de acuerdo? Entonces, los que son gram positivos son los que mantienen el color, mientras que son los gram negativos son los que pierden esta tonalidad, aunque lógicamente todavía pueden visualizarse en el microscopio, pero con una tonalidad claramente diferenciada, las gram positivas sobre las gram negativas, ¿sí? Acuérdense que la diferencia fundamental en ellas es la estructura de la pared celular, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir? Que la mayoría son gram negativas. ¿Qué otro elemento podemos indicar? Que son bacterias quimioheterotróficas. ¿Qué significa este término, quimioheterotrófico? Que utilizan materia orgánica previamente constituida por otros estratos del ecosistema, ¿de acuerdo? Para posteriormente oxidarlo y así obtener fuentes de carbono y energía, ¿de acuerdo? Esto es básicamente lo como podemos entender la quimioheterotrofía. ¿Y qué podemos indicar también? Que se presume que emergieron a partir de un ancestro común que era fotosintético, ¿sí? Era un ancestro común fotosintético. De hecho, hay ejemplos en la naturaleza donde se da este mecanismo dual de toma de energía por parte de una fuente inorgánica y al mismo tiempo se puede compatibilizar con una fuente orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permite visualizar que efectivamente hay ejemplos en la naturaleza donde se mantiene esta dualidad metabólica. Por una parte, la autotrofía, por otra parte la heterotrofía, pero que son confluyentes en una misma red genómica, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, aquí nada más les indica las clases de proteobacterias y vamos a ir analizando, les insisto, algunos de los exponentes más interesantes. Bien. De la parte de alfa proteobacteria. ¿De qué podemos enfatizar la parte más relevante? Fíjense. Dice que un grupo de alfa proteobacterias incluye la mayoría de proteobacterias que son capaces de crecer a muy bajas concentraciones de nutrientes, ¿sí? Bien. Esto es interesante porque tiene que ver con la alometría de las bacterias. La alometría es un término que alude o hace referencia a las dimensiones y proporciones de los organismos vivos, ¿sí? Si se dan cuenta, el tamaño de las bacterias no ha fluctuado a lo largo de la historia evolutiva. Cuando ustedes identifican alguna de las características de los organismos vivos que no ha fluctuado en el registro fósil hasta nuestros días, estamos o debemos concluir, ¿sí?, que estamos ante la presencia de una característica optimizada desde el punto de vista evolutivo, ¿de acuerdo? Si tengo tiempo más adelante les hablaré del paisaje adaptativo y de qué significa en términos matemáticos el tener una característica optimizada, ¿de acuerdo? Pero, les insisto, el tamaño bacteriano no ha cambiado. ¿Por qué es interesante analizar este tipo de alfa proteobacterias? Porque hay grupos al interior de esta categoría taxonómica, como por ejemplo Pelagiobacter, ¿sí?, que son organismos que son más pequeñitos, ¿sí? Comparativamente con otras bacterias son muy pequeños. ¿Por qué se adaptaron modificando esta característica que en principio estaba optimizada? Porque son capaces de crecer en cuerpos y masas de agua que denominamos oligotróficos, es decir, con muy poca cantidad de nutrientes. Para que puedan sobrevivir bajo este régimen de nutrientes tan escaso, lo que la radiación adaptativa, ¿sí?, que se manifestó en este grupo de organismos es reducir el tamaño. Cuanto más pequeño es el tamaño, menor es la demanda energética, ¿sí? Y algo interesante es que estos organismos son de los más distribuidos en la biosfera, precisamente por esta característica de poder sobrevivir bajo muy escasas condiciones de nutrientes, ¿de acuerdo? Se pueden extender por enormes dimensiones de masas de agua, pues bueno, la contraprestación que tiene el vivir con muy bajas cantidades de nutrientes es que puede tener una distribución muy amplia en aquellas zonas del planeta donde las concentraciones de nutrientes son muy bajas, que básicamente son
el océano profundo, ¿sí? El océano profundo, lugares del océano donde solo hay afluencia de nutrientes, ¿sí? Por la parte superficial, la que está en contacto con la superficie, lo que denominamos el neutron marino, ¿sí? La mayoría de la materia orgánica asociada a los cuerpos y masas de agua oceánicos están en plataforma continental, es decir, aquellos aproximadamente 200 kilómetros como mucho, ¿sí? Pegado a los continentes, ¿sí? Esto con respecto a este grupo de alfa proteobacterias. Otro elemento interesante, ¿sí? Hay dentro de este grupo algunas especies de especial relevancia en microbiología asociada a la agricultura, particularmente del género Azospirillum, ¿sí? El género Azospirillum, que en este caso, pues bueno, crece en asociación con las raíces, ¿sí? La asociación con las raíces, y están asociados también a la fijación de nitrógeno. Les insisto, la relevancia de tener sistemas que incorporen nitrógeno. El nitrógeno en los sistemas vivos lo incorporan de la atmósfera. Acuérdense que una gran proporción de los gases atmosféricos está constituido por nitrógeno, ¿sí? Es la fuente fundamental a partir de la cual se obtiene este elemento y se incorpora a los sistemas vivos. Bien. Otro exponente interesante de las alfa proteobacterias tenemos el Acetobacter y el Gluconobacter, que bueno, son interesantes porque tienen un proceso fermentativo en el cual, acuérdense, cuando se produce una oxidación parcial de un compuesto orgánico y no se mineraliza, ¿sí? Es decir, no se lleva hasta CO2 y agua, se obtienen intermediarios con un grado de oxidación menor. En este caso tenemos la fermentación acética y por consiguiente el resultado de la oxidación parcial de la materia orgánica por parte de Gluconobacter y Acetobacter es la producción de ácido acético o vinagre, ¿sí? Bueno, es uno de los exponentes. Fíjense. Otro de los géneros que quería tocar era el género Rickettsia, ¿sí? El género Rickettsia, que como ustedes pueden ver, pues bueno, son bacterias asociadas a un proceso patogénico. En este caso, una característica relevante del ciclo biológico de Rickettsia es que utiliza vectores del tipo de las garrapatas para, después de efectuar picaduras, generar patogénesis. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, pues es una afectación tópica con una serie de llagas que pueden ser purulentas, ¿sí? En la piel de las personas afectadas, ¿sí? Bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta el género Rickettsia. Bien, este es el grupo, en este caso hay libros y libros y libros escritos sobre este grupo de organismos, los Rhizobium, Brachyrhizobium y Agrobacterium. ¿Por qué es de especial relevancia? Porque es el grupo que, desde el punto de vista cuantitativo, más contribuye a la incorporación de nitrógeno a los sistemas vivos, ¿sí? Bien. Los rizobiales actúan de forma simbiótica con las raíces de plantas vasculares, con muchas especies de plantas interactúan con rizobios. El resultado de la interacción entre los rizobios y las raíces de las plantas vasculares es la generación de una estructura nodular, en el cual hay una fuerte asociación microbiana al tejido radical de la planta. La consecuencia de ello es que hay una serie de sustratos que suministra la planta a la población bacteriana y la actividad bioquímica de los rizobium, a partir fundamentalmente de proteínas con actividad nitrogenasa, tiene como consecuencia que el nitrógeno atmosférico, ¿sí?, que es captado por las bacterias, finalmente deriva en la incorporación a la planta, ¿sí? Entonces, este es uno de los elementos fundamentales que permite el crecimiento ecosistémico, ¿sí?, por la vía autotrófica, es decir, incorporación de biomasa por la vía bacteriana, el nitrógeno, incorporación de biomasa por la vía de la planta vascular a través de la incorporación de carbono. Entonces, tenemos estas dos vías para incorporar biomasa a los ecosistemas, ¿sí? Bueno, en este caso, les insisto que hay tres grupos de bacterias que es interesante que recuerden: los Rhizobium, los Brachyrhizobium, y el otro que no tiene tanto que ver con la fijación de carbono, pero que sí tiene especial relevancia porque permite enlazar la parte de este tipo de bacterias con la biotecnología, ¿de acuerdo? Fíjense, Agrobacterium es un género de microorganismos que en los albores del inicio, bueno, en los albores,
de la constitución, síntesis, fabricación y planeación de plantas transgénicas se utilizó profusamente, ¿sí? Entonces, Agrobacterium es una bacteria que desarrolló un sistema de transformación natural, ¿sí? Es decir, es capaz de inyectar un fragmento de DNA en una planta y utilizar la maquinaria genética de expresión de la planta para su beneficio, ¿sí? No es una relación simbiótica, es una relación patogénica. Y básicamente lo que hace el Agrobacterium, ¿sí?, es constituir tumoraciones, ¿sí? La diferencia de inducir tumoraciones en animales y vegetales es sustancialmente diferente, porque en vegetales no hay una metástasis, no hay distribución de células cancerígenas en el organismo vegetal, porque hay presencia de pared y eso limita la migración celular. Por lo tanto, las tumoraciones en vegetales siempre están localizadas en un punto, no distribuidas sistémicamente, ¿sí? Bien. ¿Qué es el elemento fundamental que debemos mencionar aquí? La presencia de plásmidos denominados TI, que es de las siglas en inglés Tumor Inducing, ¿sí? Inductor de tumores, ¿de acuerdo? Esto es básicamente lo que hace, es que la Agrobacterium permite que determinadas bacterias inserten DNA en el núcleo de las plantas. Aquí tenemos el resultado de una enfermedad, de una interacción por Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? Tenemos una ruptura que sucede en el tejido vegetal. Esta ruptura emite una serie de compuestos fenólicos que son reconocidos por Agrobacterium y le permite identificar que hay una planta que tiene un traumatismo, y eso va a posibilitar, ¿sí?, que se produzca una infección. Entonces tenemos la interacción, luego la invasión y finalmente la inducción de las tumoraciones. ¿Cómo se producen estas tumoraciones? Pues vamos a analizar en profundidad el plásmido TI. El plásmido TI tiene varios segmentos que son de especial relevancia, ¿sí? Tiene los bordes izquierdo y derecho que va a permitir la integración. Acuérdense que los fenómenos integrativos le dan estabilidad a un proceso de transformación, de incorporación de información genética. Estos bordes izquierdo y derecho deben tener homología con determinadas secuencias al interior de la planta. ¿Y qué encontramos entre los bordes izquierdo y derecho? Pues encontramos genes para auxinas, genes para citoquininas, ¿sí?, que son hormonas vegetales. Son productos que se van a generar como consecuencia de la expresión al interior de la célula y que van a tener como consecuencia la proliferación celular, el crecimiento desorganizado de la célula, es decir, una tumoración, ¿sí? ¿Qué más encontramos? Encontramos los genes Vir, que son aquellos que posibilitan la transferencia de información de la bacteria a la planta, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos un origen de replicación que va a posibilitar precisamente la generación de copias para que sea una infección sistémica y pueda tener sistémica al interior del tumor, ¿sí? Pueda tener cada una de las células del tumor una copia del plásmido. Y vamos a tener genes para opinas. ¿Qué son las opinas? Las opinas son una serie de metabolitos secundarios que solo pueden ser utilizados por parte de las bacterias del género Agrobacterium. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la producción de opinas? Que se generan metabolitos secundarios que solo pueden ser utilizados por estas especies y por consiguiente se genera una presión de selección que favorece la presencia de Agrobacterium respecto de otras bacterias que pudieran estar en ese mismo ecosistema, en esa misma rizosfera, ¿sí? Se está generando, está subordinando la maquinaria genética de la planta vascular al interés de la población bacteriana, ¿sí? Y este tipo de tecnología se utilizó para generar plantas transgénicas. En vez de transformar con genes de auxinas, citoquininas y opinas, entre los bordes izquierdo y derecho se introducen genes que interesan al investigador, al proyecto. Entonces, este sistema natural permite transformar células de vegetales, ¿sí? Bien. Bueno, aquí tienen un poco el sistema de expresión de este plásmido, ¿sí? Tenemos que ya está estando en el cromosoma de la planta, tenemos integrada la información y se van a producir auxinas, citoquininas y opinas. Les insisto, auxinas y citoquininas
van a tener que ver con elongación y reproducción, y finalmente las opinas, que van a generar un sustento para las células de agrobacterio. Bien, a partir del siguiente vídeo vamos a ver otro tipo de técnicas que se utilizaron para la obtención de plantas transgénicas, en este caso la biobalística.